tema que vamos a abordar ahora, el síndrome de la memoria falsa. Para eso nos acompaña la psicoterapeuta Katia Trejo. Katia, bienvenida a Hola El Salvador, qué gusto que nos pueda acompañar y abordar un poquito de este tema que en realidad suele ser un poquito confuso, porque cuando decimos, para decirlo de una manera sencilla, ¿verdad? Son unos recuerdos de una persona, algo que no sucedió, o sea, y ahí es donde comienza toda la trama. Bienvenida. Gracias, muchas gracias por la invitación. Y sí, justo lo decíamos fuera de cámaras, es un tema un poquito complejo, pero realmente su nombre también va indicando por dónde va, ¿no? El síndrome de la memoria falsa es cuando la persona tiene recuerdos que en realidad nunca pasaron. Y quizás para explicarlo te pondré un ejemplo más claro. Por ejemplo, cuando se sufre un trauma, la persona olvida muchas veces lo que ha pasado. Y esto es porque nuestro cerebro siempre va a buscar protegerse del dolor. Entonces lo que hace es que se aleja de estas situaciones dolorosas, pero como queda como un hueco en la memoria, viene y lo rellena con algo que no pasó. ¿Ya? Entonces es como decir, yo no me acuerdo esto que pasó, tengo estos recuerdos y elimino el recuerdo doloroso. O por el contrario, creo recuerdos que en realidad no han pasado y que nos llevan a generar un trauma. En el pasado se hablaba mucho, por ejemplo, de personas que recordaban haber sido abusadas sexualmente y que en realidad nunca había pasado. Y se hicieron muchísimas investigaciones, un poco cruel algunas, para poder investigar un poquito sobre este tema. Pero sí es un tema bastante interesante y complejo. O sea que el ser humano se está inventando para rellenar ese espacio, porque Exacto. como en el trauma quedan ciertos recuerdos, como usted mencionaba, y hay un espacio en blanco, pero ese espacio en blanco, ¿cómo yo me lo invento? Porque lo relleno de recuerdos probablemente que he visto tal vez en televisión por un mismo trauma, o que quizás alguien que pasó algo similar de lo que yo pasé, lo puedo llenar con los recuerdos de esa persona. Exacto, y acuérdate que la mente es tan fácil de sugestionar. De hecho, nuestro cerebro no distingue entre fantasía y realidad, y por eso nuestros pensamientos son tan, digamos, tan complejos y son tan traicioneros. Porque, vale, te doy un ejemplo. Si tú ahorita empiezas a pensar que te quieres comer una hamburguesa y empiezas a pensar en la hamburguesa, en el pan, en la carne, en el tomatito, ¿no? Inmediatamente se va a crear una necesidad que quizás no tenías, y muy probable al terminar el programa te vas a ir a comprar una hamburguesa. Entonces, ¿qué hicimos? Que con el pensamiento sugestionamos a la mente y esto nos va a llevar a una acción. Entonces lo mismo pasa con los recuerdos. Si tú empezás a autosugestionarte y a decirte pasó esto, y te lo vas repitiendo, llegará un punto en el que te lo vas a creer. Entonces, ¿qué pasa? No haya pasado. Aunque no haya pasado, correcto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando a veces estamos muy influenciados por la televisión, por películas, por programas, y estamos pequeños, nuestro cerebro está en desarrollo? Entonces es súper fácil que el cerebro agarre esa información y venga y la ocupe para rellenar esos huecos, ¿verdad? Entonces, sobre todo esto de la memoria falsa se trabajaba mucho en la infancia, porque es cuando nuestro cerebro es muy sugestionable. Hemos escuchado esto de los niños son como esponjitas, Sí, y que agarran todo, sí. absorben todo, ¿no? Entonces también pueden absorber estos recuerdos falsos y los ocupas para rellenar. Entonces sí es algo bien complejo, y que de hecho te mencionaba que habían investigaciones que se habían hecho, que por ejemplo separaban un grupo de niños a los que los hacían creer que habían sido abusados cuando en realidad no habían sido abusados. Es un experimento súper cruel. Pero al final los niños, o sea, llegaban al punto de creer que en realidad habían sido abusados y vivían todas las consecuencias de un abuso, aunque no había pasado. ¿Qué consecuencias tiene una persona que está padeciendo este síndrome de la mente falsa? Mucho sufrimiento, ¿no? Imagínate que tú rellenas el recuerdo con un abuso o con un evento traumático, un accidente. Vas a vivir todas las consecuencias de ese trauma. Las pesadillas, la baja autoestima, la dificultad para expresar emociones, entre otros, ¿no? Entonces, al final, y por eso en terapia, a veces nos concentramos mucho en las consecuencias que se generó a partir del trauma y no en sí en el trauma, ¿ya? No es que no se trabaje el trauma, sino que cuando la persona está tan confundida o no recuerdo, porque a veces esto pasa mucho en las sesiones que dicen, no me acuerdo en realidad lo que me pasó, tengo como un vistazo, ¿verdad? O un leve recuerdo de lo que pasó,
pero sabemos que hay un montón de consecuencias, entonces vamos trabajando esas consecuencias que son totalmente presentes. Y muchas personas en el camino van recordando en realidad lo que pudo haber pasado, o algunas no, ¿verdad? Porque quizás fue algo tan traumático que la mente está generando una barrera tan grande y te proteges, ¿verdad? Entonces esa protección a veces puede ser peligrosa precisamente por eso, porque podemos rellenar con cosas que no pasaron. Pero ¿cómo sabemos de que en tu caso el paciente me está diciendo la verdad o me está diciendo la mentira? ¿Cómo es que yo le puedo dar un diagnóstico que posee este síndrome de la memoria falsa? Y mira, es bien complicado, realmente es bien complejo hacer un diagnóstico, determinar, ¿no?, que eso está pasando, y por eso te decía, nos concentramos en lo que en el momento, en el presente está pasando, en las consecuencias que esa persona tiene. A veces sí es como un poquito fácil de notarlo porque la persona tiene recuerdos bien contrarios, o sea, puede ser que en una sesión te cuente una cosa y en la otra sesión se contradiga. Entonces ahí sabemos que quizás no es que intencionalmente el paciente esté inventando, sino que su memoria está bien confundida. Y por eso partimos del presente y luego ya nos vamos hacia atrás cuando es necesario, no siempre es necesario, y ahí vamos determinando qué cosas probablemente sí pasaron y qué cosas quizás están un poco distorsionadas o que definitivamente no pasaron. Pero lo importante acá es que nosotros damos una interpretación a los hechos y en esa interpretación se generan consecuencias, ¿no? Entonces al final depende mucho de la interpretación. Y esto pasa a nivel general, ¿vale? Por ejemplo, si ahorita, qué sé yo, tú saludas a una de tus compañeras y tu compañera vuelve a ver a otro lado y no te saluda y tú lo interpretas como no me quiere, me está rechazando, quizá le caigo mal, eso te va a generar una consecuencia, ¿verdad? Pero si tú lo interpretas como, estuvo distraída, está ocupada, listo, ¿no? Entonces al final la interpretación que le damos a los hechos es bien relevante. Y eso es lo que vamos trabajando también en la terapia, porque es bien difícil decirle a una persona, y esto que recordás es mentira, ¿vea? Sí, totalmente, y por eso es que a veces en las series o en las películas se ve de que si alguien sufrió un trauma, por ejemplo, que hizo cierta cosa, fue a parar al hospital y llega alguien que realmente sabe la verdad y lo persuade, vea, como no, claro, es que tú no te acordás, pero tú hiciste esto y puede ser la mentira que le está diciendo y le está depositando todos los recuerdos que no son verdad. Exacto. Y él ya se creó en su cabecita que tiene ciertos recuerdos, pero lo que él le dijo, esa es la verdad, pero no es la verdad. Sí, es bien complicado, sí, es totalmente complicado, pero ¿cómo una persona puede afrontar este síndrome de la memoria falsa? ¿Cuáles son esos pasos? Fíjate que lo ideal es ir a terapia, porque en la terapia tú vas entendiendo lo que realmente pasó, vas construyendo la historia. Como te digo, no siempre se llega a determinar con exactitud qué fue lo que sucedió, no siempre llegamos a decir esto es falso, esto es verdadero, pero sí podemos trabajar las consecuencias que se van generando y sí quizás podemos tener una visualización más clara del pasado, ¿no? Se da mucho en los juicios también, que por eso siempre piden testigos para corroborar lo que ha pasado. Entonces esto es algo que también se puede hacer en la terapia, ¿no? Como hablar con las personas cercanas a ti que estuvieron en ese momento y ver también, ¿verdad?, que vayan completando como la historia, sobre todo la infancia, ¿no? Hablar con los padres, familiares, qué fue lo que pasó, ¿ya? Porque a veces la familia también te da una idea de por dónde van tus recuerdos, pero definitivamente es un tema bien complejo, pues, de decir si pasó o no pasó. Sí, sí. ¿Cómo saber si este recuerdo es real o no? O sea, ¿cómo saben ustedes? ¿Cómo lo diagnostican? Y obviamente usted no se lo va a decir, no es real, pero ¿cómo sabe usted que le están mintiendo? Fíjate que muchas veces lo que pasa es que las consecuencias no concuerdan con el evento, ¿no? Porque eso, digamos, si nosotros tenemos, ¿cuáles son las consecuencias de haber vivido un abuso? Y que probablemente esas consecuencias no están presentes, entonces una de dos, ¿no? O quizás el hecho no fue quizás quizás la persona lo interpretó de una manera distinta y por eso las consecuencias son diferentes, o definitivamente es un recuerdo distorsionado, ¿verdad? Entonces no dan mucha guía estas consecuencias que la persona vive en el presente, tu contexto de vida también, las experiencias que pueden ir acompañando el suceso que recuerda, etcétera, ¿verdad? Yo sé que el apoyo aquí es fundamental de la familia, de los amigos, pero ¿qué pasa cuando esta persona
continúa siempre con lo mismo. Sabemos de que el tiempo de recuperación no es igual, para cada individuo es totalmente diferente. Unos pueden sanar en un mes, otros probablemente sea un año, otros más, pero de repente tal vez los amigos dicen, no, es que nunca lo superó, pero él necesita esa red de apoyo. ¿Cómo podemos hacer nosotros para apoyarlo siempre? La verdad es que la red de apoyo es fundamental y en algunos casos incluso es requisito, ¿verdad? Para sanar. En la parte médica pasa algo similar, que cuando tú vas a entrar a una operación te piden que tengas una red de apoyo, si no la tenés no te operan. Entonces en la parte psicológica a veces es muy parecido, o sea, ayudamos a la persona a crear, por ejemplo, habilidades sociales para que pueda socializar, para que pueda abrirse. Nosotros también nos volvemos una red de apoyo, ¿no? Hay muchas personas que dicen, quizás no tengo una persona en concreto, pero tengo a mi terapeuta en donde puedo ir, puedo hablar, puedo estar, y así se va extendiendo la red, ¿no? Y de pronto genera un amigo, ¿no? En la medida que vas también avanzando en la terapia, tú te vas dando cuenta de la importancia que es el no aislarte, el tener otras personas que estén a tu lado, y de a poco se va creando esta red. Pero sí es necesario crearla, y con algunos pacientes, o sea, de verdad que toca ayudarles, enseñarles cómo socializar, cómo hablar y hacerles ver la importancia, porque son a veces personas muy desconfiadas que pues quizás han sido muy traicionadas, muy lastimadas, y les cuesta mucho abrirse al mundo. Pero de a poco lo van logrando, y creo que estos son los pacientes que se tardan más en los procesos, precisamente porque están muy solitarios. Pero ¿no sería una de las consecuencias también de que se podrían aislar y se podrían encerrar? Sí, claro que sí, claro que sí. Hay muchos que también es una decisión personal, ¿verdad? Porque uno llega hasta donde el paciente se lo permite también. Entonces, si ya tú le has explicado al paciente, le has dado las herramientas, has ayudado a que conviva, a que cree una red, pero la persona decide aún así estar sola, pues no hay mucho que hacer, ¿verdad? Eso sí ya se vuelve una decisión personal y no lo podemos obligar. Y eso que estamos hablando de personas que han sufrido un trauma, digamos, leve. ¿Qué sucede cuando una persona se ve involucrada hasta en un homicidio, pero no recuerda qué es lo que pasó? ¿Cuáles, digamos, serían los pasos a seguir? Nosotros tenemos algo que se llama memoria sensorial, o sea, nuestro cuerpo recuerda todo. Todo. Entonces, a veces el recrear, y esto es algo que se veía en la parte de más de criminología, se recrea la escena precisamente para que la persona a nivel sensorial vaya recordando hasta llegar ya a la memoria como tal, ¿no? Entonces ayuda mucho el irnos por las sensaciones, por los sentidos, algo que vi, algo que escuché. Y no sé si a ti te ha pasado que de pronto escuchas una canción y ¡cha!, se te viene un recuerdo, sí, ¿verdad? Sí. O comes algo, sí, y ¡cha!, es otro recuerdo, ¿no? Entonces es porque tu memoria sensorial está activando la memoria, ¿no? Entonces esto es algo que nos podría ayudar, como recrear la escena. Si la persona le recuerda que, o bueno, hay un programa, Oye Arnold, no sé si tú lo viste en algún momento, bueno, está El Niño Chocolate, ¿te acuerdas de él? Sí, me acuerdo. Entonces hay un capítulo en donde tratan de averiguar por qué el niño come tanto chocolate. Y Arnold lo ayuda, y al final se dan cuenta que era una nana la que le daba chocolate, y esa nana se había ido. Entonces inmediatamente conecta el recuerdo con la nana y empieza, ¿no?, como a calmar su obsesión por el chocolate. Entonces algo parecido hacemos nosotros, vamos por la memoria sensorial y ahí vamos trabajando. Entonces tenemos esa ventaja, ¿no?, que nuestro cuerpo también tiene memoria. Qué interesante realmente, un tema bastante complejo, pero yo creo que lo entendimos súper bien, Katia. ¿Cómo podemos hacer para contactarnos, hacer una cita con usted? Pues hay varias maneras. La primera es a través de nuestro número de teléfono 78 88 84 17. Es fácil de recordar porque lleva muchos ochos. Sí. Y luego por nuestras redes sociales como Katy.psicología. Perfecto, Katy, muchísimas gracias. Gracias por ayudarnos a desarrollar este tema, el síndrome de la memoria falsa. Nosotros así vamos a continuar con más de Hola.